presiones oncóticas óptimas a nivel intravascular. Y todo esto conlleva a las complicaciones asociadas a nuestra reanimación y pues ya, vendría siendo la limitante de nuestro manejo inicial en el paciente gran quemado, ¿no? Un poquito de cifras y datos perpetuantes ya a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud nos dice que alrededor de 180,000 personas mueren como consecuencia de quemaduras al año. 90% se concentran en los países de ingresos medios y bajos. O sea, en ese se encuentra nuestro país principalmente. La única cifra que tenemos de México es del 2000 hasta el 2016, donde fallecieron 625,855 personas en ese rasgo de años, ¿no? La población que tenemos en Torreón aproximadamente es de 710,000 habitantes. Si nos ponemos a pensar en esos 6 años, en esos años, perdón, nos aventamos prácticamente la población de Torreón, ¿no? La mortalidad principalmente en los países de bajos recursos y en los países de recursos medios, principalmente, y el reto del que vamos a estar hablando el día de hoy, el choque hipovolémico, ¿no? Junto con esto, adyacente, la coagulación intravascular diseminada a nuestros pacientes y pues el compromiso agudo respiratorio, ¿no? Por la inhalación de humo, y ya se agregan otras entidades que pueden irlas a leer a la guía, que viene siendo la intoxicación por cianuro principalmente, que lo lleva a la mortalidad de nuestros pacientes quemados. Si bien la definición del gran quemado se pacta desde el año de 1990, cuando nosotros queríamos definir qué pacientes teníamos que realizar una reanimación objetiva, a qué pacientes íbamos a utilizar todas estas fórmulas de las que vamos a hablar, y no detectábamos a cuál tomar como parámetro. Primero iniciamos con que era el 25%, en otras guías dicen que es el 20% de superficie corporal quemada. La ABA nos dice que el 25% o más de superficie corporal quemada para el paciente adulto es un paciente gran quemado. Pacientes menores de 10 años, 20%, y mayores de 40 años también el 20%. Entonces tenemos una población muy amplia y pues nos podemos basar prácticamente en el 20% de nuestros pacientes. Quemaduras profundas superiores del 10% también se catalogan, quemaduras de cara y cuello, quemadura eléctrica y quemadura por inhalación. Y también el trauma asociado a alguna quemadura. Un paciente que haya sufrido un trauma también es un candidato a ser un paciente gran quemado. Sin embargo, en el 2018, la Organización Americana para el Paciente Quemado, nos da otro paradigma, ¿no? ¿A qué paciente vamos a referenciar? ¿A qué paciente lo vamos a mandar a un centro de quemado si es que se tiene, o a un centro especializado donde tengamos terapia intensiva cuando menos, ¿no? En el caso de Latinoamérica. Y nos hacen la referencia del centro de quemados. Pacientes con quemadura térmica de más del 10%, que sean profundas, lesión por inhalación, paciente que tengamos datos de lesión por inhalación, hay que mandarlo de manera inmediata, angioedema, presencia de quemadura de la vía aérea, quemaduras químicas, y la quemadura eléctrica mayor de 1000 volts o una lesión por rayo, inmediatamente hay que tratar de conseguir un centro para el paciente quemado y tratar de enviarlo para no retrasar su atención. Se vio que en los años del 2000 para el 2014 la mortalidad está aumentada durante las primeras 24 horas porque no había un centro de atención para el paciente quemado en lugares cercanos. Entonces se generan estas guías para tratar de buscar la entidad y empezar la reanimación, y al momento que tengamos la entrada al paciente. En el caso de la medicina americana, pues es medicina privada, es un poquito más fácil, por así decirlo, pero en el caso de nosotros, lo que tenemos más cerca, un ejemplo aquí en Torreón, pues es la unidad de quemados que tenemos aquí en la 71, ¿no? Y la unidad de quemados más grande que tenemos sería la de Monterrey. Entonces hay que evaluar nuestro paciente, y el paciente inmediatamente que lo veamos candidato, pues mandarlo, ¿no? Ay, okay. ¿Cómo vamos a reanimar a nuestro paciente? Yo creo que la panacea de los últimos 20 años, la fórmula de Parkland, pero vamos a hablar un poquito de dónde viene esta fórmula y por qué cada día se empieza a quedar un poquito más en desuso. ¿Cuál es la causa, no? De primera instancia, el maestro Ringer en los años de 1850 hasta el año de 1910 nos presenta la solución Ringer-lactato, ¿no? Esta solución que parecía ser la panacea porque nos agregaba una pequeña dosis de lactato, un sodio no hacia el estado hiperosmolar de nuestro paciente, y se mantenía con el equilibrio ácido-base a nivel del paciente, y se decidió pasar líquidos, ¿no? Sin embargo, no sabíamos cómo pasarlos, y ese era el detalle en esos años, ¿no? ¿Cómo vamos a pasarlos?
Llega el doctor Evans y el doctor Evans dice, no, es que pues estoy viendo que hay extravasación de líquido. ¿Qué voy a hacer para mantener mi líquido intravascular, no? Dice, vamos a poner 75% de Ringer lactato y 75 cc de Ringer lactato y 75 cc de coloides para mantener mi líquido intravascular. Sin embargo, la reanimación que daba él era por porcentaje nada más de superficie corporal quemada. ¿Y qué era lo que pasaba? Eran pacientes subreanimados. No agregaba el kilogramo de peso. En 1958 llega Evans con su fórmula y agrega los kilogramos de peso. Vamos a poner 1 mililitro por kilogramo de peso, más aparte de la superficie corporal. Los pacientes empezaron a salir, los pacientes empezaban a sobrevivir, sin embargo, los pacientes gran quemados arriba del 40% presentaban toda una mortalidad muy alta. Y él decía que la utilización de coloides se podía esperar hasta las 24 horas. Desde 1958 Evans ya lo estaba previendo, ¿no? ¿Todo bien? Sí. Llega después el doctor Baxter en su momento, en el hospital de Parkland, y dice, ¿sabes qué? Nos estamos quedando cortos con nuestros pacientes gran quemados, estamos en la guerra, no lo estamos sacando a nuestros soldados, y él decide hacer esta fórmula de 4 mililitros por kilogramo por superficie corporal quemada. Las primeras 24 horas, la mitad para 8 horas y la otra mitad para las 16 horas restantes. Sin embargo, llega con nosotros en el año 2007 la publicación Fluid Creep, este término que nos empezó a generar eco, ¿no? A todos, porque decía, ¿por qué mi paciente me está haciendo síndrome compartimental? ¿Por qué mi paciente se está extravasando? ¿Por qué mi paciente no está respondiendo a fluidos? ¿Por qué se me está muriendo en las primeras 24 o 48 horas mi paciente, ¿no? El Fluid Creep no es más que la presencia de extravasación o la pérdida de fluido hacia nivel extravascular de manera exagerada. Junto con esto, en el año 2000, el doctor Ivy nos dice, voy a crear un índice, el cual me ha demostrado que la mortalidad de este índice, el famoso índice de Ivy, que pasar 250 mililitros por hora nos va a aumentar la mortalidad de nuestro paciente y el riesgo de padecer de enfermedad compartimental, ¿no? ¿Y qué dicen estos artículos? Todos tuvieron un IVI arriba de 250, todos fueron un índice IVI positivo y no podemos seguir con la fórmula de Parkland, ¿no? Y aquí es donde empieza a generar eco la fórmula de Brook, que también ya existía desde los años de 1955 en adelante, ¿no? La fórmula de Brook. Se agrega otro artículo también que nos viene a refutar a Parkland, que es el Pushing Pendulum Back, que quiere decir, en pocas palabras, lo que nos da a entender este artículo, un artículo retrospectivo que lo hace la Universidad de Utah en la Journal Trauma Critical Care en el año 2000 y nos dice necesitamos que los fluidos se regresen a nivel intravascular, ¿no? Que era la lucha constante con el paciente quemado y ha sido la lucha constante durante las primeras 24 y 48 horas de nuestro paciente quemado. Empujemos el péndulo hacia atrás, ¿no? Sin embargo, no se lograba. Empiezan a hablar de coloides. Este estudio te menciona el inicio de la Parkland con coloides, el inicio de Bruce con coloides. No se había cambios en la mortalidad. De hecho, hablar cambios en mortalidad por soluciones es muy pobre. Todos los artículos de la ABA actualizados dicen que no va a haber un cambio en la mortalidad, pero en la entrada y salida de orina puede mejorar o el índice de IBI puede mejorar. Entonces, aquí se demuestra que un IBI bajo disminuía la incidencia de aumento de fuga en la permeabilidad capilar y además disminuía la fuga capilar también. Mencionaban que llegaban a 6 mililitros por kilogramo de superficie corporal, tratando de mantener una sobredosis óptima con la fórmula de Parkland, o sea, todavía lo aumentaban y partían de más a las 24 horas y no había una respuesta significativa y los pacientes terminaban con síndrome compartimental con la fórmula de que vamos a ver en la siguiente diapositiva. La fórmula de modificada de primera instancia, Brook propone nada más pasar los 2 mililitros por kilogramo de superficie corporal quemada y dejarlas para las primeras 24 horas sin administración.
que nos haga el síndrome compartimental, que tanto miedo le tenemos al síndrome compartimental, y poder fomentar a nuestros pacientes a tener cuando menos un balance hacia no padecer del síndrome compartimental. Se observó que de los 36 pacientes que tenían síndrome compartimental con fórmula de Parkland, fallecieron prácticamente los 36 pacientes, y de los pacientes que sí respondieron con la fórmula de Brook, el 70% tuvieron una menor mortalidad. Entonces ahí nos puede favorecer y nos puede ayudar este estudio, y es la recomendación que nos da la ABA en este artículo nuevo que nos acaba de publicar esta guía en el 2024, que nos dice, usemos fórmula de Brook de aquí en adelante, ¿no? Otro artículo que nos apoya, es un estudio prospectivo. A mí me gustan mucho los estudios prospectivos. Todos en retrospectivo somos los mejores médicos. En retrospectiva todos podemos curar hasta el cáncer inclusive, pero en prospectiva es cuando nos enfrentamos al verdadero amplitud, o sí, al discernir de la medicina, ¿no? ¿Qué está pasando realmente? ¿Qué pasó en este estudio? Yo lo observé, yo lo viví y yo sé lo que está pasando. No, no es retrospectivo, que ni siquiera sé cómo trabajaron todos los médicos que estuvieron en el entorno. Por eso hay muchos sesgos en los estudios retrospectivos. Este estudio prospectivo, una comparación entre la fórmula de Baxter, que es sinónimo de la fórmula de Parkland, y la fórmula modificada de Brook, se observó también que el índice de IBI se mantenía alto en la fórmula de Parkland. Creo que para muchos diría, pues tiene sentido común. Si te está diciendo que 4 mililitros por kilogramo por superficie corporal quemada, por ende vas a meter más líquidos en el paciente. Sí, pero nadie lo había investigado, ¿no? Y lo seguíamos haciendo de manera rutinaria, lo seguimos haciendo inclusive de manera rutinaria, la fórmula de Parkland, cuando no identificamos. ¿Cuál es el sesgo de este estudio? Sesgo y no sesgo, porque eso nos favorece también la fórmula modificada de Brook. El sesgo es que los pacientes que utilizaron fórmula modificada de Brook eran pacientes más quemados que los pacientes con los que utilizaban Parkland. Y aún así no hubo diferencias en la mortalidad, eso sí, pero sí hubo diferencias en el síndrome compartimental. Entonces, recordemos, el síndrome compartimental también mata. Entonces, si nos ayuda un poquito con eso, yo creo que es una buena evaluación por parte de la ABA, que nos está dando la directriz a utilizar la fórmula modificada de Brook. Entonces, de aquí en adelante, 2 mililitros por kilogramo por superficie corporal quemada, y de ahí partimos hacia nuestras metas de uresis, que vamos a verlos más adelante, ¿no? La albúmina, esta, esta entidad tan buena y tan mala, tan amada y tan odiada por todos, ¿no? Tan amada por nuestros gastroenterólogos del país, tan odiada por los urgenciólogos, inclusive por los intensivistas, y todo parte de este estudio. Este estudio que estamos presentando aquí, de 1998, el cual nos refuta el uso de la albúmina en sepsis, el uso de la albúmina en pacientes quemados. ¿Qué creen? Es un estudio retrospectivo. Es un estudio retrospectivo en el cual, claro, desde arriba empiezas a ver todas las fallas que hubieron. Sin embargo, el estudio es un concentrado de artículos y de investigaciones que hicieron desde el año 1975 hasta el año 2009. Entonces, ¿qué nos arroja el estudio? Que la albúmina no servía ni para el paciente quemado, que la albúmina no servía ni para la sepsis, que la albúmina aumentaba la mortalidad. Eran un total de 75 estudios que decían lo mismo. A la hora de analizar el estudio, darnos el tiempo, nos damos cuenta que el uso de la albúmina en cada tipo de entidad, en cada tipo de publicación, era diferente contexto. Usaban la albúmina como fórmula de Evans 1, usaban la fórmula como fórmula de Parkland, no estaba bien conceptualizado todavía el uso de la albúmina, pero del 98 a la fecha, la albúmina es mala, la albúmina es mala. Todos nos quedamos con la idea de que la albúmina no se debe utilizar. ¿Y qué pasa con esta proteína tan bonita de cargas negativas? Justo lo necesario para un paciente quemado que está teniendo, ahora sí que extravasación a muerte, un paciente que las presiones oncóticas no las puede mantener. Por lógica dices plasma o albúmina, ¿no? Necesita una proteína que esté jalando toda esa pérdida de líquidos hacia a nivel intravascular, ¿no? Esa pérdida capilar, hiperpérdida capilar, yo le podría decir, y se menciona en algunos artículos de esta forma, nos podría fomentar la albúmina, ¿no? Una proteína con cargas negativas, 585 aminoácidos la forman, ¿por qué no usarla, no? Y todos lo pensaban en su momento, desde 1975 hay uso constante de la albúmina, ¿no? Llega este artículo que viene a rescatarla en el 2007 de la misma Universidad de Utah, y refutan que la albúmina sí puede llegar a funcionar para el paciente quemado. Yo creo que a partir de este artículo empiezan los estudios de albúmina. El paciente, el paciente quemado pues tiene la entidad, ¿no? Como les mencionaba, de tener pérdida y extravasación a nivel del intersticio, y lo que necesitamos es algo que esté jalando.
El problema aquí es en qué momento voy a utilizar la albúmina. La panacea ahora es en qué momento y cuándo es necesario utilizar al principio o al final. En el caso de este artículo, hace un estudio prospectivo, los estudios que sí son buenos, en el cual se observa que los pacientes quemados que utilizaban fórmula de Parkland, inclusive durante las primeras 24 horas utilizaban coloides, en este caso la albúmina, tuvieron una mejor entrada y salida. Lo que tú agregabas de líquidos, el paciente lo empezaba a orinar. La media de índices urinarios en estos pacientes iba de 0.5 hasta 1.1, versus los pacientes que solo recibían cristaloides, en los cuales se observaba solamente una salida de orina de 0.3 a 0.5. Los pacientes estaban anúricos. Entonces aquí es cuando dicen, ok, vamos a tratar de usar albúmina más seguido. Entonces, para las primeras 12 horas posteriores a la lesión, cuando tú llegas a la zona de 6 mililitros por kilogramo de superficie corporal y el paciente no te está orinando, salen estos artículos que se llama coloide de rescate. El término coloide de rescate viene a aparecer a nosotros hasta el año 2009. En el 2009 nos dicen, ¿sabes qué? Si tú ya hiciste tu reanimación inicial con cristaloides, no te responde, no presentas uresis en tu paciente, tienes la opción de utilizar la albúmina. Hasta aquí empezamos a decir esto. ¿Cómo se va a utilizar? En Europa tenemos, y en Estados Unidos principalmente, tenemos una albúmina al 5%. La guía de Inglaterra, la guía inglesa nos menciona usar 1/3 de lo que le estabas pasando a las 24 horas a tu paciente de la solución de albúmina al 5%. Sin embargo, en los países de Latinoamérica, en Estados Unidos inclusive, se recomienda el uso de la albúmina al 25% a 0.1 mililitros por kilogramo de superficie corporal quemada. Y pasas tu dosis de albúmina para tratar de mejorar la condición de tus pacientes. Mismo estudio nos reporta mejoras no en la mortalidad nunca te la van a reportar estos estudios, pero sí mejoras en la entrada y salida. Todo lo que tiene que ver con la albúmina en el paciente quemado, mejoras en la entrada y salida. In and out, lo van a ver mucho en los términos de los artículos. Entonces, pues esta es una opción que nos está dando la guía a partir del 2024 de utilizar la albúmina las primeras, posterior a las 12 y 24 horas de nuestro paciente si estamos dando una reanimación intensiva arriba de 6 mililitros por kilogramo de superficie corporal quemada. Pero entonces, si me está disminuyendo la entrada de líquidos, si me está ayudando también a que mi paciente orine mejor, ¿por qué no la utilizamos desde el principio, no? Viene este artículo en el cual la menciona 12 horas previas y 12 horas posteriores, el ABRUP, recién terminado en el 2023, sin embargo, con muchísimo sesgo. Desgraciadamente, muchísimo sesgo porque no se incorporó un método ideal para el inicio de los líquidos ni para el inicio de la albúmina. Entonces, tenemos pacientes, alrededor de una muestra de pacientes de 16 pacientes que se inició la albúmina 12 horas previas y los que se inició la albúmina 12 horas posteriores. De los que se inició la albúmina 12 horas previas, todos mejoraron la entrada y salida también de la uresis. Entonces es prometedor el uso de la albúmina, sin embargo la guía todavía no lo recomienda. El estudio que se está llevando a cabo desde el año 2023, una vez que se terminó el ABRUP 1, es el ABRUP 2, el cual va a patentar, o por así decirlo, utilizar albúmina inicialmente desde que llega el paciente quemado para evaluar la respuesta. La única recomendación que nos da la guía para el uso de albúmina 12 horas previas es en caso de investigación y que mandes un correo para los de la Group 2 y lo reportes con ellos, porque ellos están interesados en esa investigación. Así que si quieren hacer algo en el campo de la investigación, está abierto el panorama para el uso de la albúmina 12 horas previas, ¿no? ¿Tiene sentido utilizarla? Yo creo que desde hace muchos años la hemos estado utilizando, ¿no? Hay que evaluar el paciente. Desgraciadamente, todos nuestros estudios son en pacientes gran quemados, una quemadura arriba de 40, 60%, donde se utilizaron los líquidos bajos y donde se utilizó la albúmina. Habrá que evaluarlo en rangos de porcentaje de superficie corporal quemada más bajos. Sí, yo creo que hay que identificar a nuestro paciente para el uso de la albúmina. El uso del plasma. El uso del plasma viene prácticamente la panacea del plasma de 1998. Como que en el 98 se empezaron a quemar muchas personas o se dieron cuenta que tenían una mortalidad muy alta por personas quemadas, ¿no? Y dicen, bueno, yo quiero disminuir mi reanimación. ¿Qué pasa si yo paso plasmas, no? ¿Qué va a pasar si yo inicio mi reanimación con plasmas desde un principio? Los pacientes que reanimaban con cristaloides se dieron cuenta de primera instancia, pues todo lo que hemos mencionado, IBI positivo, sobrecarga, síndrome compartimental, mayor riesgo de lesión renal aguda, pero sin embargo con ninguna de las dos fórmulas hemos cambiado eso.
Lo único que hemos podido disminuir es la incidencia de síndrome compartimental. Entonces aparece este estudio. Este es un estudio prospectivo con una muestra muy pequeña, que es lo que nos está debilitando el uso del plasma todavía y también queda para investigaciones. Todavía no se recomienda el uso del plasma, pero ¿qué nos arroja? ¿Qué datos nos arroja? El índice de presión intraabdominal aumentada en los pacientes fue nada más del 12% versus el 35% en los pacientes que utilizaban cristaloides. La reanimación con coloides fue a 2.5 mililitros por kilogramo de superficie corporal quemada y se vio que tenían mejoras en los aumentos de la presión intraabdominal. Los niveles de creatinina, que era lo esperado con el plasma, iban a estar más elevados en el uso del plasma y no, se contrarrestó también esa teoría y resulta que los pacientes que llevaban plasma mantenían una falla renal muy similar a los pacientes que llevaban cristaloide, inclusive el porcentaje de lesión renal aguda en los pacientes fue del 15 al 18%, a diferencia de los pacientes con cristaloides que fue arriba del 20% que hicieron lesión renal aguda. La muestra es muy pequeña, sí, pero también es un panorama abierto a investigación. Hay que saber cuándo, cómo y de qué manera vamos a iniciar el plasma. Regularmente los protocolos ahorita que estamos utilizando de plasma nosotros es hasta que el paciente empieza a dar datos de coagulación intravascular diseminada. Regularmente de lo que se nos llega a morir el paciente de hipovolemia es por todo el sangrado que empieza a partir de la coagulación intravascular diseminada, si no es que previamente ya hizo síndrome compartimental. El uso de plasma nos podría ayudar a disminuir esto. El uso de plasma nos puede ayudar también con la coagulación intravascular diseminada, pero sin embargo todavía no hay estudios suficientes que nos digan usa el plasma y la guía no te lo recomienda todavía de primera instancia. Y cedo la palabra a mi compañero Hugo Benjamín Gurrola, que va a seguir con el tema. ¿Tres micro? Sí. ¿Te digo? ¿Sí puedes? Bueno, hola nuevamente, buen día. Me presento, soy el doctor Hugo Benjamín Gurrola García. Soy médico urgenciólogo como especialidad troncal y actualmente pues soy residente de segundo año de la subespecialidad de terapia intensiva. Es un gusto estar aquí con ustedes en este día, en esta plática. Ya hablábamos ahorita con mi compañero Edgardo sobre la situación, la reanimación inicial del paciente quemado, el manejo de líquidos, las fórmulas, el uso de la albúmina, el plasma fresco. Sin embargo, pues toda esta fase de reanimación del paciente quemado y por lo cual se puede morir dentro de las primeras 24 a 48 horas es por el estado de choque hipovolémico que va a generar el paciente. A final de cuentas, la fisiopatología de la quemadura nos lleva a que el paciente hace un choque hipovolémico por fuga capilar, ¿no? Es un paciente que va a estar extravasado y sus requerimientos de líquidos pueden incrementar y eso pues nos va a condicionar que el paciente pues pueda favorecer una muerte asociada al choque hipovolémico. Después de esas 48 horas, tenemos que el paciente puede pasar a otro tipo de choque que pudiera ser un choque distributivo, en el cual pues ya tiende a favorecerse por la sepsis, ¿no? Que sabemos que estos pacientes pues por lo regular tienden a infectarse y es la principal causa de muerte de una vez que han pasado la fase inicial de la reanimación. Entonces tenemos que el paciente, pues dentro de estas estrategias que se han estado manejando y que se han estado comentando en la plática, hay algo que también te menciona la guía, que vamos a hablar sobre la vitamina C, sobre el ácido ascórbico, y que pues realmente son pocos los estudios que se tienen, como comentaba Edgardo, prospectivos, en los cuales tú vas a tener un control de tus variables para determinar si ese estudio, pues los resultados que te arroje van a ser aplicables en la clínica, ¿no? Y tenemos lamentablemente que en cuanto a lo que se tiene de vitamina C, los estudios que se tienen reportados son por lo regular retrospectivos y en ese sentido no hay un control de variables que nos hablen exactamente que los resultados que están arrojando puedan ser reproducibles en la clínica. Tenemos un único estudio que se hizo de manera prospectiva, el cual fue realizado por japoneses, en el cual se utiliza la vitamina C a macrodosis, a dosis de 66 miligramos por kilo hora, con el objetivo de reducir el volumen de líquidos totales. Ya hablaba Edgardo que lo que tememos del paciente al momento de que lo estamos reanimando son las complicaciones asociadas, ¿no? Sobre todo esa fluid creep, que va a ser la afluencia de líquidos o el desplazamiento de líquidos y que te va a condicionar pues un edema generalizado, ¿no? Dentro del edema generalizado, pues vamos a tener que el paciente va a desarrollar síndrome compartimental abdominal. ¿Qué nos arroja este estudio? Bueno, estadísticamente
Se considera que es un estudio significativo porque realmente se observó que redujo la cantidad de líquidos que se infundieron en el paciente una vez que se les aplicó la vitamina C. Sin embargo, pues fue una pequeña muestra. Realmente no pasó más de 58 pacientes, entonces eso pues nos hace que el estudio pues a lo mejor es muy prometedor, pero la muestra no es una muestra significativa como para que consideres que puede ser algo que se reproduzca en la clínica. ¿Y por qué se menciona la vitamina C o cuál es el mecanismo de efecto que tiene la vitamina C en la reducción de los líquidos? Al ser un antioxidante, sabemos que el endotelio vascular y lo que es principalmente el glucocálix va a ser dañado por radicales libres de oxígeno, especies reactivas de oxígeno que te van a desencadenar que ese endotelio pues persistentemente se mantenga activado, con lo cual pues vas a tener un daño endotelial, vas a tener un adelgazamiento del glucocálix, que lo vamos a mencionar un poquito más adelante las características de este, y eso te va a propiciar que se dé esa fuga capilar y vas a perder pues macromoléculas, ¿no? Sobre todo proteínas que te van a generar que haya ese desplazamiento de fluidos y en lo cual se va a estar generalizando o se va a estar generando, perdón, el edema tisular. Entonces aquí fue donde se hizo ese hincapié y esa oportunidad de utilizar pues la vitamina C como principalmente el objetivo de la reducción de los volúmenes de líquidos. Ese fue el sustento teórico. Sin embargo, ya aplicado en lo práctico, con un ensayo clínico, pues los estudios que se tienen, que a lo mejor que fueron retrospectivos y te pudieron haber reportado que al asociar la vitamina C con el manejo de los líquidos, se redujeron, pero ¿cuál es la situación que tenemos? Hubo un control que no se tomó a consideración en estos estudios, que esos pacientes a la vez que se les estuvo pasando la vitamina C, se utilizó esta albúmina. Entonces realmente no se supo si la reducción de los líquidos pudo haber asociado a realmente la vitamina C o si fue el efecto de la albúmina como tal, que es lo que nos comentaba el doctor Edgardo previamente como un rescate coloide, ¿no? Al momento de utilizar la albúmina. Entonces, este es el único estudio que tenemos con validación, ya lo decíamos, significativamente fue pues datos estadísticos adecuados, sin embargo, la muestra es pequeña como para tomar una decisión clínica. Tenemos, entonces, ¿qué es lo que nos maneja la guía para los quemados con la actualización del 2023? Que en cuanto al uso de la vitamina C no se emite ninguna recomendación. Entonces no debería utilizarse. Más aparte, ¿qué es lo que te agrega? Que el paciente puede favorecer una diuresis osmótica con potencial deshidratación. Tú al generar esa diuresis osmótica es un paciente que lo está reanimando, vas a generar una poliuria, vas a perder más volumen del debido y pues tú puedes condicionar o perpetuar ese estado de choque hipovolémico. Y más aparte, puedes tener un incremento de la lesión renal aguda por depósito de cristales de oxalato de calcio. Entonces esas son las contraindicaciones para no utilizar el ácido ascórbico en pacientes quemados. ¿Qué más tenemos? Bueno, ya hablábamos de la importancia de cómo vamos a guiar nuestra reanimación. Todas las fórmulas nos dicen, tanto Parkland como Brook modificado, pues que debe mantener cierto volumen de líquidos. Si es Parkland, 4 mililitros por kilo por superficie corporal total quemada. Sabemos que la primera mitad te indica que la pases para las primeras 8 horas y el resto del volumen lo pases para las siguientes 16 horas. Y por su parte, Brook modificado son los 2 mililitros, pero también bajo la misma prescripción, si lo podemos decir así, en cuanto al tiempo a administrar. Pero una vez que yo calculo mi volumen de líquido, que no está malamente calcularlo así, ya lo veamos ahorita con Edgardo, ¿cómo voy a guiar en qué momento tengo que incrementar los volúmenes de líquidos o en qué momento tengo que empezar a disminuir esos volúmenes de líquidos? Y hemos escuchado, pues, al momento de cuando estamos en una reanimación en paciente, que tenemos variables estáticas y dinámicas para la respuesta de volumen en pacientes, ¿no? Y a lo mejor podríamos pensar que variables dinámicas como una variabilidad de presión de pulso, como una colapsabilidad o distensibilidad, perdón, de vena cava, o como algún otro tipo de maniobras como elevación pasiva de piernas con determinación del gasto cardíaco, pudiera ser pues las variables que yo utilizaría para guiar mi respuesta a volumen, pero en el paciente quemado no es así. Algo tan simple y sencillo como tener monitorizado la uresis de mi paciente por hora es suficiente para saber qué volumen le voy a administrar al paciente y en qué momento considero incrementarlo o en qué momento considero disminuirlo. Y esto es lo que menciono aquí. Ya decíamos, hacemos un cálculo inicial de 2 a 4 mililitros por kilo por superficie corporal total quemada del peso real del paciente en ese momento
Y lo que yo voy a monitorizar es el índice urinario, pero por peso ideal. Aquí no nos vamos por el peso real que tenga el paciente. Me menciona, si yo a mi paciente lo tengo con una oliguria, con volúmenes urinarios, o un índice urinario menor de 0.5 mililitros por kilo hora, puedo considerar un reto de líquidos. Un reto de líquidos a 4 mililitros por kilo, que aproximadamente al ser en peso ideal sería 250 mililitros de solución cristaloide, o aumentar mi tasa de líquidos que yo le estoy infundiendo al paciente un 10%, ¿sí? Si lo mantengo en metas de uresis, que las metas de uresis que yo busco es de 0.5 mililitros o 1 mililitro por kilo de peso, pues ahí mantengo los líquidos que yo le estoy manejando al paciente, no hago ninguna modificación. Sin embargo, si ya empiezo a incrementar mis volúmenes urinarios y empiezo a que ese paciente empiece a estar hasta cierto punto poliúrico de 1 o 2 mililitros por kilo hora, se dice que hay que empezar a reducir la tasa de líquidos un 10%, y esto es con la finalidad de empezar a disminuir el riesgo del desplazamiento de fluidos, y con eso pues puedo tener la capacidad de evitar el síndrome compartimental abdominal. Y si mi paciente me está orinando más de 2 mililitros kilo por hora, puedo reducir la tasa de los líquidos hasta un 25%. Entonces, se ha visto en estudios y se comparó el utilizar las variables dinámicas con la uresis, y al momento de que tú utilizabas una variable dinámica, infundías más volumen en el paciente, porque es un paciente que va a estar, pues por toda la fuga que va a tener de volumen, quizás siempre respondedor, ¿no? Entonces, se vio que esos volúmenes de líquidos se incrementaban, entonces por eso se optó por ese tipo de pacientes monitorizar por uresis. Tenemos que el estado de choque, ya decíamos, asociado a quemadura en la fase inicial, va a ser un choque de tipo hipovolémico. Entonces sabemos que cuando hablamos de un estado de choque, vamos a hablar de un desequilibrio entre la demanda y el aporte de oxígeno que yo le estoy ofreciendo al paciente. Y es lo que yo quiero restaurar en el paciente al momento de que yo estoy infundiendo volumen. Entonces yo lo que quiero es mejorar esa perfusión de órganos, pero sin condicionar que esa perfusión se vea comprometida por el desplazamiento de fluido que pudiera tener el paciente. Entonces es lo que yo intento mejorar. Entonces aquí es donde tenemos esa balanza en decir cuánto volumen tengo que infundir, en qué momento tengo que empezar a parar mi reanimación, con la finalidad de prevenir el fluid creep, que es lo que decíamos, la afluencia de fluido o el desplazamiento de fluido, que es donde los pacientes van a empezar a hacer un edema de tipo orgánico y tisular. ¿De qué me puedo apoyar? Bueno, aquí la guía te menciona el uso de vasopresores. Si con tus metas de reanimación hídrica y si en algún momento consideraste inclusive utilizar la albúmina como rescate o dentro del protocolo de reanimación, pues te hacen el cuestionamiento la guía sobre la norepinefrina y vasopresina. ¿Por qué? Porque pudieras tener que por toda esa respuesta inflamatoria sostenida del paciente, pues el paciente va a inducir vasodilatación por una vasoplegia refractaria, que esto puede persistir por la inflamación secundaria que está teniendo el paciente. Pero yo también puedo perpetuar esa vasoplegia si es que yo infundo una tasa de líquidos mayor de la que requiere el paciente. Por eso es que nos debemos ir muy estricto en el sentido de cuándo utilizar norepinefrina y vasopresina. Y estos son todos los efectos sistémicos que vamos a tener en el paciente quemado, ¿no? Yéndonos a los efectos vasculares a nivel de endotelio, tenemos incremento de la permeabilidad capilar, vamos a tener desplazamiento del sodio y de proteínas al intersticio, y eso va a generar el edema tisular. Vamos a tener que tenemos la respuesta inflamatoria, se van a activar en este caso hormonas que participan, como puede ser hormona antidiurética, como puede ser toda la activación del sistema renina angiotensina-aldosterona, perdón, y que nos va a inducir hipercoagulabilidad y una hipoalbuminemia. Tenemos una respuesta hipercatabólica, hipermetabólica, donde vamos a tener incremento de catecolaminas, cortisol, glucagón, con disminución de insulina. Todo esto participa de manera general a inducir vasoplegia en el paciente, y la guía nos dice, bueno, norepinefrina o vasopresina, ¿qué es lo que puedo utilizar? Sin embargo, pues nos vamos a los estudios que hay reportados en cuanto al uso de los vasopresores. Ya no cambia. Una disculpa. Y bueno, haciendo un repaso sobre el mecanismo de acción que tienen estos vasopresores,
sabemos que la norepinefrina, bueno, los fármacos vasoactivos los podemos catalogar como catecolaminas y no catecolaminas. Y la norepinefrina sabemos que es una catecolamina que principalmente sus efectos los va a ejercer por un estímulo al nivel de receptor alfa 1 que va a generar una vasoconstricción a nivel de vasculatura periférica, con lo cual vamos a tener un incremento de la tensión arterial e incremento de las resistencias vasculares sistémicas, sin inducir taquicardia, porque esta catecolamina, pues realmente el estímulo que tiene hacia receptores beta es mínimo, ¿no? Y tenemos la vasopresina, que la vasopresina va a generar incremento del calcio intracelular, con lo cual va a generar a nivel del endotelio estímulo de receptores B1 con vasoconstricción sistémica, esplácnica, renal y coronaria, que es ahí donde va a ejercer su efecto vasoconstrictor. Sabemos que tiene efecto también a nivel de la diuresis en cuanto a túbulos renales, sobre todo sobre estímulos de receptores tipo B2. ¿Qué es lo que nos dicen los estudios? Pues realmente lo que se tiene son estudios retrospectivos en cuanto al manejo de vasopresores en pacientes quemados. Realmente no hay así algún estudio que sea prospectivo, que se haya validado, en el que te mencione qué tipo de vasopresor es el que es recomendado utilizar en este tipo de pacientes quemados, porque todo lo que hay pues es en sepsis, estudios, por ejemplo, un ensayo clínico aleatorizado como es el VANISH, en el que se utilizó vasopresina versus la norepinefrina para disminuir la incidencia de lesión renal en el paciente séptico, en el cual, pues, como comenta Edgardo, a lo mejor este tipo de estudios no repercuten en la mortalidad porque la mortalidad no disminuyó y es el resultado primario que se buscó en este tipo de estudios. Sí se observó que el utilizar vasopresina redujo la incidencia de lesión renal, pero todo esto es en el paciente séptico, que a lo mejor en el paciente quemado, pues lo vamos a empezar a presentar después de las 48 horas, pero en mi fase de reanimación inicial no hay un estudio que me valide utilizar norepinefrina o vasopresina. Realmente no se hace un consenso adecuado en esa parte y por disponibilidad en los hospitales en los que podemos estar nosotros trabajando, pues muchas veces es de más fácil acceso tener la norepinefrina que tener la vasopresina. Entonces pudiera ser el vasopresor que pudiéramos utilizar de primera instancia y únicamente tratando de asegurar nuestras metas de perfusión, manteniendo 65 milímetros de mercurio de tensión arterial media y no más de eso. ¿Por qué? Porque el paciente quemado vamos a estar monitorizando muy estrechamente la uresis que va a estar generando el paciente. Es un paciente que por toda la respuesta inflamatoria que va a realizar y por el estado de hipovolemia que va a presentar, es un paciente que puede desarrollar lesión renal secundaria y el incremento del vasopresor a dosis muy altas pues me va a generar una vasoconstricción a nivel de la arteria aferente renal y eso me puede pues empezar a generar una lesión renal oligúrica y nosotros perpetuando la lesión renal ya per se dada por la quemadura. Entonces, pues realmente, si ustedes me preguntan, norepinefrina, vasopresina, pues lo que decíamos, ¿no? No hay estudio que valide, básicamente es el que tengamos de acceso y en este caso, pues pudiera ser la norepinefrina. ¿Qué más nos menciona la guía? Y esa es la parte importante de la complementación de los líquidos y el manejo inicial. Nosotros como urgenciólogos vamos a recibir al paciente y ya decía Edgardo, tenemos criterios de referencia para nosotros enviar a un tercer nivel a un paciente, un centro de quemados, pero pues estamos en instituciones públicas, la mayoría de todos pues prácticamente, y eso es una condicionante porque pues a lo mejor yo estoy presentando al paciente para llevarlo a un centro de quemados, pero la respuesta que pueda tener en cuanto a la aceptación del paciente pues no puede ser inmediata y a lo mejor es un paciente que lo va a tener más de 8 horas en urgencias. Entonces yo tengo que empezar a prevenir este riesgo del fluid creep, que es la afluencia de fluidos y que es lo que yo debo de estar cuidando en el paciente en una sala de urgencias. ¿Cuándo detener mi reanimación o cuándo valorar estrategias complementarias para la reanimación, ¿no? Entonces, ya lo decía Edgardo, en este estudio, donde prácticamente se hablaba de revaluar las prácticas de reanimación hídrica, que fue en el año 2000 por el doctor Brasil Pruitt, que es quien acuñó el término del fluid creep y que traducido al español, ya decíamos, es fluencia de líquidos o el desplazamiento de líquidos, pues lo que se intenta es empezar a revaluar esas prácticas y es ahí donde se reconsidera por qué no Parkland, por qué sí Brook, y esto se complementa por las complicaciones que nosotros vamos a tener por esa sobrereanimación hídrica. Ya se comentaba, síndrome compartimental abdominal con incremento de la presión intraabdominal, síndrome compartimental de extremidades, vamos a tener también incremento de la presión intraocular y hasta se ha asociado
que pacientes que pudieran sobrevivir a una quemadura extensa por la propia reanimación y por el incremento de la presión intraocular, se puede inducir ceguera en el paciente. Entonces, pues pudiera ser una complicación que nosotros no esperaríamos y que es prevenible. Obviamente, pues todo lo que es el edema pulmonar asociado a la reanimación y al incremento de la presión hidrostática, y pues a nivel ultrasonográfico con la presencia de patrones B que nos hablan de congestión pulmonar. Se ha asociado que el paciente quemado y sobre todo los grandes quemados, que son quemaduras de más del 40 al 50%, pudieran llegar a tener una fuga de líquido, un desplazamiento de líquido del 30 al 90% en quemaduras graves, y es una mortalidad del 75%. Por eso es algo que nosotros debemos prevenir y es algo que nosotros debemos tratar. Tenemos que, ¿cómo se origina este fluid creep? Tenemos que a las 8 a 12 horas post quemadura se va a incrementar la permeabilidad capilar. ¿Por qué? Por toda la respuesta inflamatoria sistémica sostenida que teníamos. Ya veamos los efectos que se van a generar a nivel del endotelio, y un endotelio activado pues es un endotelio que va a estar dañado por las especies reactivas de oxígeno, que va a favorecer la permeabilidad capilar. Entonces, el líquido administrado, pues realmente ya no se va a estar quedando en un espacio intravascular, sino va a empezar a fugarse y se va a un espacio extravascular, generando pues la acumulación de edema, ¿no? Esto pasa porque ese endotelio pues empieza a permitir que macromoléculas como albúmina, como otras proteínas que favorecen la presión oncótica, pues empiecen a fugarse y se pierde esa capacidad de presión oncótica, con lo cual se genera el edema. Y pues esto también, ese endotelio activado, sabemos que su capa protectora va a ser el glucocálix, pues nos va a favorecer ese incremento del edema y pues vamos a empezar a tener a nuestro paciente como un Michelin, que va a estar totalmente fugado, y es ahí en ese momento en el que nosotros vamos a empezar a considerar qué está pasando y cómo me puedo empezar yo a dar cuenta. Pues es un paciente que yo le hice mis cálculos iniciales por Brook, por Parkland, y empiezo a ver que mis uresis empiezan a disminuir y me empieza a requerir más incremento de líquidos. Entonces yo estoy incrementando, estoy pasando cargas de volumen, me estoy yendo más arriba de los volúmenes de reanimación y empiezo a ver que no lo estoy alcanzando al paciente y está manifestando datos de oliguria, quizá no estoy logrando una tensión arterial media adecuada. Entonces ahí es donde yo empiezo a sospechar de que estoy ante una situación de este tipo. Tenemos el glucocálix, lo mencionaba ahorita, la importancia. El glucocálix es el recubrimiento que tiene el endotelio y que a final de cuentas lo previene de esas fuerzas agresoras, y que a final de cuentas lo que intenta el glucocálix es prevenir la fuga capilar. Está compuesto por proteoglicanos, que son principalmente sindecanos 1, 2 y 4, glucosaminoglicanos, que es principalmente el heparansulfato, condroitin sulfato y el queratansulfato, y algunas glicoproteínas que funcionan como moléculas de adhesión, porque el glucocálix va a participar junto con el endotelio pues a nivel de la coagulación. Un endotelio que está persistentemente activado, pues ese glucocálix, ya lo mencionamos, se barre, que es este enramado de proteínas que va a tener las células endoteliales. Este enramado es lo que va a favorecer que inicialmente todas las agresiones externas al endotelio no repercutan en el mismo, pero una vez que se vencen esa capacidad de protección, ese endotelio se activa y va a favorecer la fuga capilar en los pacientes. Entonces vemos cómo esa sería una capa, pues hasta cierto punto, de glicocálix endotelial normal. Al momento de que se empieza a favorecer el insulto al glicocálix, ese endotelio se adelgaza y empezamos a ver cómo se empiezan a fugar proteínas, y cómo empieza a ver toda esa fuga capilar que va a presentar el paciente. ¿Qué es lo que nos va a dañar el glucocálix? Fuerzas de tensión que son anormales, las especies reactivas de oxígeno que les comentaba, y el aumento de solutos a nivel plasmático, como puede ser el sodio, la glucosa y el colesterol. Aquí es una de las situaciones por las cuales una reanimación con una solución cristaloide, malamente llamada previamente como solución fisiológica, que es solución salina, ya no debe ser un líquido de reanimación en pacientes, porque el incremento tanto del sodio y el cloro nos van a dañar ese glucocálix y vamos a empezar a favorecer pues complicaciones secundarias por esa reanimación en el paciente. Tenemos entonces, ya lo veíamos con el doctor Edgardo, lo de la resucitación en pacientes de la guerra, donde se observó que al utilizar Parkland, los volúmenes de reanimación que tú estimabas por Parkland, sabemos que son 4 mililitros,
se incrementaban hasta 5.9 más menos 1.1 mililitros. O sea, básicamente le estábamos dando entre 6 a 7 mililitros por kilo en la reanimación al paciente. Por eso es que ahí se empieza a desaconsejar el utilizo de utilizar Parkland y se prefiere utilizar Brook, donde se observa que por medio de Brook le estabas ofreciendo al paciente aproximadamente 3.8 mililitros más o menos 1.2 mililitros por kilo de reanimación al paciente. De ahí es donde se empieza a aconsejar pues que es más utilizable Brook para no incrementar esos líquidos. Y una reanimación de quemaduras que se inicia a una tasa de líquidos más alta, se va a obtener por lógica, volúmenes de administración más altos en esas 24 horas. Continuando con esta parte del fluid creep, tenemos que el paciente que está en riesgo, ya lo decíamos, es aquel paciente que va a tener incremento de las necesidades de los líquidos. Yo estoy viendo que mi paciente, ya lo mencionaba, me está requiriendo más volumen, está oligúrico, ya lo decíamos por medio del doctor Edgardo, el índice de IBI, aquellos pacientes que si yo los tengo monitorizados durante 24 horas me han requerido aproximadamente 250 mililitros por kilo, o aquellos pacientes que yo estimo que su tasa de reanimación hídrica va en 6 mililitros por kilo por superficie corporal total quemada. Esos pacientes son los que van a estar en riesgo del fluid creep y es donde tengo que empezar yo a considerar la administración temprana de coloides, que es lo que comentábamos previamente. No se ha validado con estudios en qué momento es el momento ideal para iniciar la albúmina, pero te menciona que si dentro de esas 8 a 12 horas tú empiezas a presentar este fenómeno, no incrementes más los líquidos, incluye la albúmina en el paciente. Ya decíamos al 4.5% o al 25%, ¿no? Y es el momento en el que nosotros deberíamos administrar los coloides a bien de evitar esta complicación. Tenemos que no se aconseja plasma, ya decíamos, no se aconseja vitamina C, y esto pues nos lleva a emitir conclusiones de esta plática en donde tenemos que la reanimación aguda con líquidos a utilizarse debe ser 2 mililitros por kilo de superficie corporal total quemada, revaluando en cada momento con metas de uresis cuándo le puedo empezar a disminuir tasa de líquidos a mi paciente, en qué momento le puedo incrementar volúmenes y en qué momento considerar la administración de la albúmina. Considerar el uso de albúmina en las primeras 24 horas para reducir el volumen total de los líquidos de reanimación, ya lo decíamos, que se debe plantear y que todas las fórmulas te plantean que en algún momento tú vas a tener que hacer uso de los coloides dentro de tu reanimación y uso de albúmina en situaciones de rescate en las que la reanimación se está deteriorando con la administración creciente de coloides. Si el índice de IBI está por arriba de 250 mililitros por kilo o si la tasa de reanimación, ya lo decíamos, calculada por arriba de los 6 mililitros por kilo de superficie corporal total quemada. Y la reanimación que debe ser propiamente guiada únicamente por metas de uresis. Sí podemos utilizar algunas otras variables, pero la principal debe ser la meta de uresis. No recomendado el uso de plasma fresco congelado, no recomendado el uso de ácido ascórbico y la prevención del fluid creep, que ya lo mencionábamos. Y es lo que tenemos de parte de nosotros. No sé si hay alguna duda o pregunta, comentarios. Muchas gracias, doctor. No sé si hay alguna pregunta aquí en el auditorio o en el Zoom. No hay nada de preguntas. Bueno, pues muchas gracias y a los dos doctores por su tan buena ponencia, dándonos los consejos más prácticos que se pueden utilizar en un paciente que a mi parecer es de los más estresantes que pueden llegar a tu sala de emergencias, sobre todo cuando obviamente es un paciente gran quemado, ¿no? Bien. Si quieres decírmela. Dice, en pacientes obesos, los fluidos, la terapia con fluidos se ajusta. Ok. Hay una pregunta que dice que si en pacientes obesos la terapia con fluidos se ajusta. No sé si gusten. Traen el micrófono. Bueno, comentábamos, a final de cuentas, lo que tú intentas es evitar la sobrereanimación hídrica, ¿no? Entonces, estos pacientes, pues debes hacer un ajuste al peso ideal. Inclusive te lo menciona, por eso es que se ajusta la uresis, inclusive en los pacientes a peso ideal. Te menciona, sí, que si es mayor de 30, sobre todo, o sea, que sea por
índice de masa corporal, que el paciente tenga un índice mayor de 30, si pudieras valorar por un peso ajustado, más que un peso ideal, donde ajustas al paciente y es donde puedes hacer los cálculos de tu reanimación, sobre todo para que evites esa sobrereanimación hídrica. Todo siempre revaluando las metas de uresis, pero pues básicamente sí es un ajuste cuando se hace por un índice de masa corporal mayor a 30. Ok. Ujú. ¿Qué recomendaciones respecto a los betabloqueadores? Ok, recomendaciones en cuanto a los betabloqueadores. Sí, sí. Bueno, el uso de los betabloqueadores, si bien hay varias publicaciones con respecto al estado hipermetabólico, principalmente en el estado de pancreatitis, pero también para el paciente quemado, dependiendo de la tendencia del paciente. Si el paciente lo tienes en estado de choque, pues primero maneja el estado de choque. Si bien el betabloqueador va a disminuir el consumo metabólico de oxígeno, va a disminuir la tasa de consumo metabólico, el uso de betabloqueador solo está pactado para cierto tipo de paciente y para control de frecuencia. Si tu paciente está taquicárdico a pesar de la sedación, si tu paciente tiene síndrome compartimentario y no lo ha resuelto, primero resuelve esas causas. No hay evidencia todavía significativa del uso de betabloqueador en paciente quemado, más sin embargo, en el contexto del paciente de pancreatitis se utiliza con mayor frecuencia. El betabloqueador de elección, en este caso de estos pacientes, es tanto el metoprolol como el propanolol. Son los dos que tienen más estudios, más evidencia, pero hay que evaluar el contexto de cada paciente. ¿Alguna otra pregunta? Ah, ¿me la dices? En niños quemados, igual se utiliza la fórmula de Brook o alguna otra como Galveston. Ok, ¿alguna opinión en cuanto a niños? Bueno, la guía, No es nuestra especialidad, pero sí, a ver, una opinión. la guía te menciona la fórmula de Galveston y de Shiner. Las dos fórmulas son avaladas. Regularmente la fórmula que se utiliza es por superficie corporal del niño, ya no se utiliza el peso y son para niños menores de 10 años. Parkland ya no pasa para niños y Brook ya no pasa para niños menores de 10 años. Así es. ¿Alguna otra pregunta ahí en el Zoom? ¿No? Bueno, de aquí del auditorio no hay ninguna otra pregunta. Ok, muy bien. Para dar por terminada nuestra sesión del día de hoy, bueno, a los asistentes, ya sea por Zoom y aquí en el auditorio, pueden escanear el siguiente QR, el que está proyectado, para poder registrar su asistencia a la sesión académica de este día y así poder generar su constancia que pues se les hará llegar posteriormente. Por terminar, la Sociedad de Medicina de Emergencias de La Laguna otorga la presente constancia tanto al doctor Edgardo Gutiérrez Ceballos como al doctor Hugo Benjamín Gurrola García en agradecimiento por su participación como ponente en nuestra sesión académica reanimación inicial en reanimación inicial en el paciente quemado el día de hoy. Vamos a darles un aplauso. Gracias. Y los participantes en Zoom, pues no lo están viendo, pero pues les vamos a dar una bebida refrescante para que puedan el día de hoy sí un refresco. Es tenerte aquí. Primero una ellos solos. Excelente. Ahorita nos tomamos al rato. Ok. Si quieren sentarse, muchas gracias, muchachos. Nos vemos al rato en el pase de visita. No se crean. Bueno, ya casi para terminar, les pido aquí un poquito de paciencia a los asistentes, tanto por Zoom y los presenciales. Vamos a tener unos pequeños avisos, ¿sí? Aquí primero le pido a nuestro presidente, al presidente Ademir, que pase pues, a darnos unas palabras. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Para los que sí, hola, hace mucho no los veía. Maestro, ¿cómo estás? Bueno, dentro de los avisos que queremos compartirles es que, bueno, Somel está cumpliendo 2 años. Y bueno, como parte de los estatutos que nos pone la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, de la cual nosotros somos capítulo estatal, pues ya corresponde hacer un cambio en la mesa directiva, ¿no? Un cambio en presidencia, vicepresidencia y todos los puestos que corresponden a la mesa directiva. Por lo tanto,
pues en esta ocasión, bueno, me va a tocar dejar de presidir la Sociedad de Medicina de Emergencias de La Laguna y pues quería compartirles un poquito de lo que actualmente hoy es SOMEL. Hace 2 años empieza esta travesía, ¿no? Esta aventura de formar una sociedad médica y esto fue meramente por amor a la enseñanza, ¿no? A la actualización médica en medicina de urgencias, ¿no? En La Laguna somos alrededor de 150, por decir un número así al aire, de especialistas en urgencias. Estoy hablando de Torreón, Gómez Lerdo y ciudades aledañas, ¿no? Entonces somos un número importante, ¿no? Y aparte somos formadores de especialistas en urgencias. La sede más antigua, ¿no? Es la sede de la 16, pero tenemos también otras 3 sedes, son en total 4 sedes de formadoras de especialistas en urgencias y una subsede. Esto nos lleva a querer tener esta participación en la atención médica, lo que nos lleva a querer formar esta sociedad médica. Cuando creamos esta sociedad médica no nos imaginábamos el impacto que íbamos a tener, no solamente en nuestra región, actualmente tenemos alrededor de 60 asociados, muchos de ellos pues son de aquí de la región, muchos de ellos están aquí presentes, muchos de ellos están aquí en Zoom, y tenemos también asociados en otras ciudades como Chihuahua, Aguascalientes, Monterrey, Ciudad de México. Empezamos a invitar ponentes de talla nacional e internacional a que vinieran a nuestra ciudad a compartirnos su experiencia, sus conocimientos, y esto nos catapultó de una forma que la verdad nosotros no esperábamos. Obviamente como urgenciólogos nos gusta utilizar los recursos FOAM. FOAM es Free Open Access Medication, que significa educación médica de acceso gratuito, y esto va de la mano con el uso de las redes sociales. Entonces nosotros hemos sido usuarios de redes sociales para llevar un mensaje, no solamente el mensaje de, hey, afíliate con nosotros, sino un mensaje de enseñanza médica. Y esto nos llevó a tener, utilizar redes como Facebook, Instagram, Telegram y Twitter, ahora X, ¿no? Y actualmente tenemos alrededor de 13,000 seguidores en Twitter. Tenemos 4,000 amigos en Facebook, 1,000 seguidores. En Instagram, 1,000 seguidores, y nuestro grupo de Telegram, en donde todos los días estamos compartiendo artículos médicos, con ayuda de nuestros médicos de la mesa directiva, tenemos 21,000 seguidores, ¿no? Esto nos ha llevado a que recibamos mensajes de otros países incluso, y obviamente el reconocimiento de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias como el capítulo estatal más activo en redes y más activo en compartir información para la enseñanza médica, ¿no? Reconocimiento del doctor Olvera Barajas, que es el presidente de la Sociedad Mexicana, reconocimiento de otras sociedades como Grupo Avento, ¿no? El mismo doctor Orlando Pérez nos reconoció como una sociedad muy activa. Y bueno, todo esto es gracias a todos ellos, nuestros ponentes, asociados, las personas que mes con mes vienen aquí a participar en nuestras sesiones mensuales, las personas que mes con mes se conectan en redes, en Zoom, para participar en nuestras sesiones mensuales. Y esto pues también nos ha llevado a hacer talleres, ¿no? El taller que más nos gusta actualmente es el taller de ultrasonido. Hemos hecho 4 talleres. Me atrevería a decir que incluso Sanatorio Español, que ha sido nuestra casa para impartir este taller de ultrasonido, ha tenido la confianza en nosotros para capacitar a su personal de urgencias y actualmente tener un equipo de ultrasonido en su sala de urgencias. Entonces, es realmente algo que nosotros estamos muy agradecidos con todos ustedes. Y bueno, en esta ocasión, pues yo personalmente estoy agradecido con todos ustedes, puesto que SOMEL nos ha llevado también
a congresos, a 2 CIMUS o 2 congresos internacionales de medicina de urgencias, a un CardioFest, recientemente a un Conceptos, que bueno, por algunas razones pues no estuvimos por ahí, en Conceptos MX, a podcasts, a muchos lugares, que todo esto pues es gracias a ustedes, ¿no? Entonces, hoy termina este ciclo, este bienio de SOMEL. Lo vamos a dejar en manos del doctor Leonardo Santos como presidente y pues ya él les presentará su proyecto, su mesa directiva y pues todo lo que se viene. Y pues muchas gracias a todos ustedes. Pues muchas gracias al doctor Emir, muchas gracias por estos 2 años, la verdad. A lo mejor se puede decir fácil, hace que 2 años, un poquito más, nosotros estábamos teniendo reuniones aquí en un café, una cafetería que está aquí cerca, donde nos reunimos simplemente 6, 7 personas, hablando de un proyecto, hablando de algo que en años anteriores y que por ahí estuvo interrumpido por una pandemia que nos pegó prácticamente a todos. Pero gracias al trabajo que todos han puesto desde pues, su trinchera, ¿no? O sea, unos en una cosa, otros en otra, nos ha llevado a cosas que realmente, como lo dijo Ademir, pues no imaginábamos, tal vez al principio, ¿no? O sea, que no imaginábamos el impacto que iba a tener, así como lo menciona, que se han tenido acercamientos de personalidades, pues ya muy reconocidas a nivel nacional. También nos llegan comentarios de otras partes o sea, fuera de nuestro país. Por ahí mensajes de Sudamérica, de Colombia, de Costa Rica, preguntándonos algunas cosas, ¿verdad? Y nosotros intentamos, obviamente, pues orientarlos en lo que nosotros, pues, podemos, ¿verdad? Porque pues, tampoco no sabemos todo. También esto lo hacemos prácticamente pues, por amor al arte. Sí, lo hacemos aquí estamos. Ustedes también. Hoy es sábado, es un sábado en la mañana. Cualquiera de ustedes podría estar en su casa, con su familia, comiendo o simplemente acostado porque es su día de descanso. Sin embargo, pues están aquí, se dan el tiempo. También muchas gracias a nuestros ponentes por todos los días que tuvimos sesiones, todos los días que tuvimos un taller, lo que sea, se dieron el tiempo. Sí, para mí lo más importante que podemos tener en nuestra vida es el tiempo porque ese no lo vamos a recuperar. Pero si lo sabemos invertir, pues nos da dividendos al fin y al cabo, ¿no? Ok, les voy a presentar, o sea, nuestra mesa directiva, o sea, es rotatoria, ¿sí? A mí, el día de hoy, pues me tocará presidir los siguientes 2 años, ¿sí? De aquí al 2026. Pero pues sí me gustaría también presentarles los siguientes, o sea, los que estamos aquí, ¿sí? Los puestos que estamos aquí. Aquí el doctor Ademir y su esposa Bárbara, que pues hace poquito tuvo un bebé, que por eso no puede estar con nosotros, van a estar acompañándonos durante estos 2 años como consultores y asesores, ¿sí? Por pues, proyectos personales y demás, pero van a seguir estando presentes como profesores, como les digo, como asesores y consultores en nuestra mesa directiva, ¿no? También tengo el placer en presentarles, pues son personas que ustedes ya conocen, a la doctora Eli, ven, doctora, o levante ahí, los de Zoom no se ven, pero la doctora ya está levantada. Ella va a ser nuestra vicepresidenta, ¿ok? La doctora Araceli, ¿sí? Igual también, ustedes ya la conocen, ¿sí? Ella va a ser nuestro secretario, ¿sí? Hay otras personas que en este momento no están aquí físicamente con nosotros. El doctor Romero, él va a ser nuestro tesorero. También otro médico que nos ha estado apoyando bastante es el doctor Pablo Tobar. ¿Sí? Debe de estar por ahí conectado. Sinceramente no me di ahorita el tiempo para poder verlo ahí, pero él es un fiel seguidor y creyente del proyecto de SOMEL desde que se inició y él ni siquiera está aquí con nosotros en la región, él está en Chihuahua, ¿sí? Él está en Chihuahua prácticamente, ¿Qué tal? Buen día. kilómetros de aquí. Entonces, también mira, ahí está el doctor, sí, está el doctor. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? No me ves, pero yo sí te veo a ti. ¿Qué tal? Buen día. Saludos a todos.
Ok, muchas gracias, Doc. Pues aquí estamos en el proyecto, ¿sí? Y también Sí, les quiero sí, ¿me escucha? presentar a dos personas que se van a incluir, ¿sí? Estuvimos platicando en semanas previas a esta sesión, la actual mesa directiva, tuvimos otra vez las reuniones y nuestra sociedad se llama Sociedad de Medicina de Emergencias de La Laguna, ¿sí? Sin embargo, nosotros también somos creyentes de que la medicina no solamente la hacemos los médicos, ¿sí? Sino hay, o sea, ni siquiera médicos de urgencias como tal, pues yo soy médico urgenciólogo y después soy intensivista, pero también para que un paciente sea atendido en la sala de emergencias, un área crítica, hacen falta muchas personas, no solo los médicos. Entonces, les voy a pedir también, allá hasta atrás, los de Zoom no la ven, pero está la licenciada en enfermería Adilene Salazar Luna. Ella es licenciada en enfermería, es especialista en terapia intensiva, va a estar acompañándonos con nosotros. Muchas gracias, licenciada. Y también tenemos al licenciado Juan Ramón García Luna. Él es un entusiasta licenciado en fisioterapeuta y también tiene muchos estudios sobre la rehabilitación del paciente en estado crítico. Entonces son gente muy preparada que se van a estar sumando al proyecto con nosotros. Ya les estaremos dando a conocer nuestras próximas fechas, ¿sí? De los talleres que vamos a hacer, como lo mencionó el doctor Ademir. Un taller que ya tenemos pues algo arraigado aquí en la región, ¿sí? Es el taller de ultrasonido, que damos nosotros las bases para que un médico pueda aprenderlas y de ahí más desarrollarse un poquito más. Tenemos otro proyecto que también vamos a sacar en este año, que es un curso, taller de ventilación mecánica, ¿sí? Que también vamos a dar las bases para que se pueda desenvolver más adelante, ¿ok? Igualmente les vamos a estar dando pues todos los pormenores de nuestras próximas sesiones. Como ustedes lo pudieron ver, ¿sí? También queremos cambiar un poquito ahí, por ejemplo, las asistencias, ya las vamos a estar registrando de manera electrónica, igualmente sus constancias se van a estar generando de igual manera. Otro aviso ahí parroquial, ¿sí? Es que se les invita a los socios, bueno, a todos es la invitación, pero a los socios eh, que renueven su afiliación con nosotros. Hay algunos por ahí que se les estará avisando que ya se venció pues, su membresía, su anualidad. Entonces, los invitamos a que pues, puedan renovar con nosotros, ¿no? E independientemente de que sean socios o no, ustedes pueden meterse al Zoom, pueden venir a las sesiones. O sea, aquí la enseñanza debe ser para todos. Nosotros no somos prácticamente con ningún fin. Ya para finalizar, les queremos mostrar un pequeño video que hizo la doctora Eli, muy buena en esto, la verdad. Es así rápido para mostrarles pues un poco de lo que se hizo en estos 2 años. Ahí está el audio.
Por ahorita los vemos fáciles. No han sido sencillos, pero pues vamos a seguir trabajando para poder llevarles a ustedes pues lo mejor. Igualmente, si alguno de ustedes se quiere acercar con nosotros no mordemos, no pasa nada, no hacemos nada. Nosotros estamos para apoyarlos. ¿Sí? Si no hay más. No, pues nada más, siguiendo el lema, ¿no?, de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, por una medicina de emergencias para todos. SOMEL está abierto a si ustedes quieren participar como ponentes o participar de alguna forma en esto que es la enseñanza médica. Tienen las puertas abiertas. Y pues hoy no me queda más que agradecer al doctor Gurrola, al doctor Edgardo por su excelente ponencia. Ya el doctor Gurrola es la segunda vez que nos acompañó ahí en las jornadas hace un año. Y el doctor Edgardo, venía escuchando tu ponencia de los dos, la verdad, muchas felicidades. Y bueno, ya para no entretenerlos más, muchísimas gracias a todos y pues nos estamos viendo el siguiente mes. Gracias. Los que vinieron al auditorio pueden ir a desayunar.